Capítulo 3. Los días de encierro. Cuando llegó una segunda máquina guerrera tuvimos que retirarnos de la grieta y escondernos nuevamente en el lavadero, pues corríamos el peligro de que dada a la altura de la máquina nos pudieran ver desde encima de nuestra barrera. Después empezamos a no temer tanto, ya que ellos estaban en plena luz del día, si llegaban a asomarse a nuestro refugio verían todo oscuro. Obviamente al comienzo, la idea de proximidad nos hacía volver al lavadero con el corazón latiendo rápidamente. A pesar del terrible riesgo al que nos enfrentábamos, la seducción de la grieta era insoportable para los dos. Recuerdo que a pesar del peligro constante en el que nos encontrábamos, presos del hambre por inanición o en manos de los marcianos, nosotros todavía teníamos fuerzas para pelear el uno con el otro por el horrible privilegio de espiar a los marcianos. Avanzábamos por la cocina con pasos que se percibía la prontitud y el sigilo, y nos peleábamos con los puños y los pies a escasos centímetros de la grieta. El caso es que éramos totalmente diferentes, tanto en la manera de pensar y obrar como en el carácter, y el peligro y el aislamiento acrecentaban esa incompatibilidad. Ya había visto en el cura su necesidad de lanzar exclamaciones y su necia rigidez mental. Sus eternos monólogos, dichos siempre entre dientes, obstaculizaban mis intentos de hallar un plan de acción y amenazaban de volverme loco. En lo que se refiere a la falta de control, se parecía mucho a una mujer tonta. Se la pasaba llorando durante horas. Yo me sentaba en la oscuridad, y tan importuno solía ser que no lograba sacarlo de mi mente. Comía más que yo, impulsivamente comía y bebía llenándose a cada minuto, y fue imposible que entendiera que nuestra única oportunidad de salir con vida era permanecer en la casa hasta que los marcianos terminaran sus trabajos en el hoyo. Mientras avanzaban los días, aumentaban su falta de cuidado y de atenciones conmigo. Tanto puso en riesgo nuestra estancia que, pese a no ser violento, tuve que recurrir a las amenazas y llegué a golpearlo cuando me sacó de quicio. Y mientras en la cocina librábamos nuestras propias batallas, disputando de comida y bebida, afuera pasaban cosas maravillosas. Los marcianos tenían ahora el refuerzo de 3 máquinas guerreras y nuevos aparatos colocados junto al cilindro. Montones de tierra y de desechos ennegrecidos eran sacados del entorno del vehículo y se veían siempre las inevitables nubes de vapor verdoso. Una de las máquinas hacía barras de aluminio y llegó a hacer más de 100. La diferencia entre la torpeza de los amos y los movimientos rápidos y complejos de sus aparatos era notable, y yo me veía obligado a mentalizarme para convencerme de que los primeros eran los seres dotados de vida y no al revés. El cura miraba por la grieta cuando los primeros hombres fueron llevados al hoyo. De pronto dejó su sitio y se acurrucó junto a mí haciendo gestos de horror. Miré por la grieta y no vi nada que me asustara. Empezaba el anochecer y las estrellas titilaban débilmente, pero el hoyo seguía iluminado por el fuego verde. Ya no se veían los marcianos por ninguna parte, se había elevado un montón de polvo azulino que los ocultaba a mi vista. Luego, entre el ruido de las máquinas, escuché algo que parecían voces humanas. Estuve agazapado viendo a la máquina guerrera atentamente, asegurándome de que en el capuchón había en realidad un marciano. Al levantarse las llamas verdes vi el resplandor grasiento de un pellejo y el brillo de unos ojos. Oí de pronto un lamento y vi claramente como uno de los tentáculos de metal de una de las máquinas guerreras se dirigía hacia la espalda de la máquina y se introducía en la jaula que allí llevaba. El tentáculo levantó una cosa que se retorcía violentamente a la que, mirando bien, reconocí. Era una persona. Se veía como un hombre fuerte y rozagente, de mediana edad. Sus ropas y seguramente hasta hace unos días debía haber sido una persona importante en su mundo. Pude ver sus ojos muy abiertos, el reflejo de sus gemelos y su brillante cadena de oro. Se esfumó detrás del polvo azul. Pronto llegó un grito espantoso y el entusiasta uluar de los marcianos. Me levanté, tapándome las orejas y fui hacia el lavadero. El cura lanzó un grito agudo al ver que lo dejaba y fue detrás de mí. Esa noche tracé planes de fuga. Me di cuenta de que el cura era un lastre, alguien inútil que no estaba en condiciones de ayudar en nada. El miedo lo había convertido en un animal de violentos impulsos, prácticamente había perdido la razón y se había rebajado al nivel de una bestia salvaje. Mirando todo con frialdad pensé que todos teníamos alguna esperanza. La posibilidad de salvarnos dependía de que el campamento de los marcianos que nos cerraba el paso fuera solo temporal y que no consideraran vigilarlo continuamente. También pensé en cavar un túnel en dirección contraria al hoyo, pero desistí pensando que podían verme desde una máquina guerrera, sin mencionar que el cura no haría nada y yo debería trabajar solo. Si mal no recuerdo fue al tercer día cuando vi morir al muchacho, y por primera vez vi cómo se alimentaban los marcianos.
Después de esa experiencia estuve todo un día entero sin acercarme a la grieta. Los invasores me habían causado una gran impresión y no veía la menor posibilidad de que pudiéramos vencerlos. Sin embargo, la quinta noche hubo un terrible fuego de cañones y mi estado de ánimo mejoró. Era muy tarde y la luna brillaba en el cielo. A excepción del resplandor pálido de la máquina de trabajo y de los listones de luz lunar, el foso se hallaba en la oscuridad y reinaba allí el silencio. Los marcianos habían retirado la máquina excavadora, y solo permanecía la máquina guerrera en el lado opuesto del hoyo, además de una máquina de trabajo que seguía funcionando en un rincón fuera de mi campo visual. El lugar estaba vacío. Escuché el aullido de un perro y ese sonido familiar me estimuló el oído. Llegó hasta donde yo estaba el potente retumbar de explosiones. Conté 6 detonaciones, y luego de un tiempo resonaron otras 6. Nada más. Capítulo 4. La muerte del cura.